Bienvenidos a I por P Magazine, su revista de contenido político, pero con un enfoque independiente y docente. Nos complace tener dos grandes invitados y que nos conocemos de hace mucho tiempo. Tenemos invitado al doctor Arturo Rebollo, epidemiólogo e investigador científico, y tenemos a la doctora Jessica Gómez, la cual también nos estará compartiendo un poquito sobre el análisis de a 2 años de pandemia, cómo enfrentamos el 2022 los panameños. I por P Magazine es una revista que es financiada y patrocinada por I por P Oficial, Independientes por Panamá, y damos inicio a la discusión de este tema. Adelante, Jessica. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenido, doctor Rebollo, por acompañarnos esta noche. Y bueno, si podemos iniciar, como siempre hacemos un breve recordatorio histórico. Cujá, el nombre de la ciudad que más recordaremos, y 2020, el año que va a marcar la vida de estas nuevas generaciones. Y en estos 2 años de pandemia, doctor, ¿qué hemos aprendido? Hola, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación, Jessica y Dagoberto, aquí en I por P Magazine. Nosotros hemos aprendido muchas cosas en 2 años. Lo primero es que no somos lo suficientemente rápidos para responder a una pandemia. Y eso hay que decirlo en voz alta. Nadie en el mundo estaba listo. No tenemos suficiente personal humano, no tenemos suficiente recursos de atención primaria, no hay suficiente recursos de diagnóstico ni de manejo hospitalario. En esta pandemia, lo más crítico fue acelerar estas 4 líneas que acabo de mencionar para poder entonces sentirnos en una diferencia. Y eso lo podemos ver que cuando pasó el primer año, que era de sorpresa, no sabíamos, nadie tenía camas, nadie tenía ventiladores, nadie tenía guantes, nadie tenía mascarilla. Y el siguiente año, que ocurrió la misma cantidad de casos que el año anterior, estamos todos preparados. Teníamos mejores camas. Estábamos una población más educada, una población que toleraba ampliamente el uso de las mascarillas, que toleraba muchísimo el uso de otras medidas de protección, como lo eran no meterse en sitios que estaban muy llenos, aprovechar y utilizar pantallas faciales en el transporte, y también lo último, que desde el año pasado tenemos vacunas. Las vacunas en Panamá ha cambiado la cara de la pandemia, donde hemos visto que a pesar de que hemos tenido bastantes casos, no se comparan nada a los muertos que teníamos antes. En la primera vuelta, nosotros teníamos un 15% de los pacientes que llegaban hospitalizados. Hoy tenemos 1% de los pacientes que llegan hospitalizados. Excelente, doctor. Sí, realmente a 2 años de pandemia, ¿qué retos, qué nos hace falta todavía al sistema sanitario panameño trabajar para, Dios quiera, ganarle la batalla al COVID? Nosotros tenemos que enfocarnos en una cosa. Las batallas contra los virus no se resuelven en los hospitales. En los hospitales llegan los que ya están enfermos, que están graves. Nosotros tenemos que hacer el trabajo en la comunidad, hacer más trabajo comunitario, educación, mucha más prevención, y que no se quede en estas palabras clichés que suenan bonitos, ¿no? Necesitamos ponerlo en acción, hacer estrategias de investigación para conocer cuáles son las necesidades locales, porque no es lo mismo una acción que yo pueda hacer en la ciudad de Panamá a donde están ustedes, en Chiriquí, o incluso en la comarca Nuevo Glé. Todas esas áreas tienen distintos estatus socioeconómicos, nivel educativo, distintos niveles de acceso a servicios básicos. Entonces tú tienes que desarrollar estrategias específicas y medir el impacto. Porque no es solamente decir que lo estás haciendo, porque no sabes si sirvió. Eso también es importante hacerlo. Hacer estrategias que funcionen y que tengan al final un retorno a la inversión. Todo eso se mide y hay que medirlo. Excelente, doctor. Exactamente sobre ese eje temático. Y recordando las cosas que hemos aprendido. También creo que hemos aprendido a tolerar la frustración de a veces perder la libertad. También creo que hemos aprendido a ser solidarios, porque creo que esos fueron 2 factores importantes que
también en este momento nos ayudan mucho a la recuperación tanto económica como la recuperación social. Y que también nos da un punto importante ante este nuevo reto que se viene, porque afortunadamente en este momento de la pandemia, y quizás usted nos pueda ampliar también en este momento de la pandemia cómo nos encontramos. O sea, pensamos que van a aumentar nuevamente los casos, van a disminuir, se va a aumentar ahora que los chicos regresen a la escuela. Debemos tener otras medidas de afrontamiento. Claro, nosotros desde el inicio dijimos un concepto que a la gente no le cayó muy bien, que hay que decirlo transparentemente. Este es un virus que va a venir en olas. Va a venir en ola y empieza usualmente desde Asia, pasa por Europa, Norteamérica y luego Latinoamérica. Cuando llega a Latinoamérica, al ser un país, una región que tiene muchos problemas de equidad y de acceso, dura mucho más tiempo y nos da muy duro a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora? Estamos viendo que ya está cayendo la ola de Omicron y para un futuro esperamos de que se mantenga en un rango esperado de casos, esperado de hospitalizados, esperado de muertos. ¿Qué significa eso de esperado? O sea, que yo ya sé cuántos voy a tener y es lo que nosotros llamamos endemia. Endemia significa que yo ya sé lo que voy a tener y me puedo preparar mejor. Esos son términos que hay que separar bien. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Nosotros esperamos que esta ola se estabilice ya a finales de este mes, que coincide con la entrada de la escuela, y va a ser un momento adecuado para regresar a las aulas de clase, donde sabemos que todas tienen protocolos de protección que ayudan a que los niños no se infecten. Y sabemos, ya es un hecho que funciona. El año pasado, 1000 escuelas abrieron en el último trimestre. Y estas 1000 escuelas no tuvieron infecciones en la escuela. Usualmente el niño se infectaba en la comunidad y regresaba a la escuela, pero como la escuela tiene un protocolo que funciona, entonces tú lo encontrabas ahí. Esa es la clave. O sea, el protocolo funciona y los niños no se infectaban en la escuela. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Los niños tienen que cuidarse en la escuela y afuera, y todo esto vamos a tenerlo dentro de un límite controlado. Doctor, y ante este punto, la mascarilla. La mascarilla, ¿usted cuándo cree que será ese momento o consideremos que será el momento de retirada? O sea, ¿cuándo va a ser seguro no usarla? Porque en algunos lugares se están abriendo estas oportunidades. Sin embargo, hay voces que pues están a favor, hay otros que dicen que están en contra, que desean pues mantener la mascarilla, pero otros dicen que mantendremos la mascarilla porque eh, emocionalmente todavía nosotros estamos aterrados por la pandemia, entonces nosotros no queremos que quitarnos ese sistema de protección que me mantiene seguro, pero bueno, ¿cuál de estas corrientes realmente es correcta pensarla? Claro, nosotros tenemos que recordar que el virus se transmite por vía aérea y la mascarilla es la principal medida de protección, ¿ok? Es la principal medida de protección. Cuando uno lo piensa así, uno siempre quiere el máximo de protección. Compras un carro y quieres que tenga todas las bolsas de aire. Te montas en un bus, quieres que tenga buenos asientos, cinturones de seguridad. Te montas en un avión que sea seguro, que no tenga accidente. Así mismo es la mascarilla. Te reduce considerablemente el riesgo de infección. Entonces, ¿cuándo se va a dejar de usar? Podemos ir viendo ejemplos en países que ya la han liberado. Con experiencia en otras olas, país que quitó la mascarilla fueron los países que tuvieron las primeras aceleraciones. Panamá nunca ha quitado la mascarilla y nosotros no nos dimos cuenta que tuvimos la ola de Omicron, de Delta, que la Delta era bien infecciosa y bien mortal. Aquí no nos dimos ni cuenta. Tuvimos un promedio, el máximo estuvo como en 1300 casos diarios. 1300 diarios y un par de veces y cayó y nadie se dio cuenta. Entonces, como les decía, ya podemos ir viendo cómo está Europa y podemos poner un ejemplo. Dinamarca. Dinamarca fue el primero que dijo, aquí la pandemia se acabó, se eliminan todas las medidas de protección. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Porque eso lo dijeron hace 2 semanas.
todos los países están cayendo los casos, están cayendo los hospitalizados y están cayendo las muertes. Dinamarca no. Dinamarca dejó de caer y está subiendo los hospitalizados y está subiendo los muertos. ¿Por qué? Porque estas medidas de protección no son solo para ti, sino que ayudan a proteger a los vulnerables, porque todavía hay mucha gente que los sistemas inmunológicos no los protegen, porque tienen otra cosa. Son adultos mayores que representan ya el 20% de la población, las personas con enfermedades crónicas degenerativas, las personas con cáncer, con trasplante, que son más vulnerables a eso. Así que, cuando dejamos de tener la medida de protección, es cuando la sociedad decida cuántos muertos tolera. Mira, Sí. mira cómo lo digo, sonó como duro, pero es verdad. Cuando la gente diga, nosotros toleramos 10 muertos, porque no es mío, esos muertos, entonces ahí se quita la mascarilla. Sí, otra pregunta que nos hacen mucho a través de redes sociales es que vimos que se lanzó la cuarta dosis o el cuarto refuerzo. Me gustaría que ampliara un poquito esa información. Claro, se han hecho varios estudios, ¿no? Podemos hablar del estudio de Israel, que hicieron la cuarta dosis a toda la población, a toda la población. Entonces, ¿qué se encontró en ese estudio? Ya ellos estaban muy avanzados con la vacunación de tercera dosis y decidieron ir viendo cuando van cayendo las defensas, en qué momento se pone una cuarta dosis. ¿Y qué encontraron ellos? La tercera dosis te lleva a un nivel alto y cuando llegas a la cuarta dosis te deja al mismo nivel. ¿Qué significa eso? Que una cuarta dosis no es mejor, o sea, un refuerzo adicional no es mejor para las personas con un sistema inmunológico adecuado. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen, por ejemplo, VIH, linfoma, cáncer, insuficiencia renal, crónica y que forman parte de ese grupo? El sistema inmunológico está débil, le falta soldados. Entonces, ¿tú qué necesitas hacer? Protegerlo poniéndole refuerzo. Ellos saben que son más vulnerables y ellos se ponen su vacuna. Ellos tienen vacunas adicionales que el resto de la población no se pone. Por ejemplo, jóvenes, muy jóvenes con linfoma se ponen sus vacunas de neumococo cuando eso no se le pone a alguien de la población usual hasta los 65 años. Entonces, ellos necesitan ese tipo de defensas adicionales, pero es para ese grupo inmunosuprimido, personas con cáncer que están en tratamiento de quimioterapia y eso. Pero no va a ser para toda la población. Al momento se ha visto que 3 es suficiente. Y bueno, dos preguntas en base a esto. Pues. En su opinión, por ejemplo, ¿cuándo usted prevé o cómo usted prevería en el futuro que así cuando tengamos un coronavirus endémico, cuándo debería ser el tiempo adecuado de una segunda dosis, o sea, de una dosis anual, bianual? Tendremos que seguir haciendo análisis posteriores para ver en qué momento cae esta inmunidad para que se aplique una otra dosis de refuerzos, no Claro. sé, bueno, y aquí mismo aprovecho porque aclaró exactamente los conceptos tanto de refuerzo como de tercera dosis, que muchas personas en la calle siempre decían, pero bueno, a mí me pusieron el refuerzo o la tercera dosis, no, a mí me toca. Entonces, creo que está aclarando el concepto precisamente de que el refuerzo es en aquellas personas que tienen pues estas limitantes inmunológicas. La tercera dosis es para la persona normal que pues está pues reforzando también, pero de una manera no por enfermedad, no el criterio. Es pues, correcto. ¿Cuándo se prevé? Nosotros sabemos que la vacunación de coronavirus va a ser en base a riesgo. Entonces, ¿qué implica esto? A partir de este año, la vacunación debe ser enfocada en las personas de mayor riesgo. ¿Cuáles son esos? Mayores de 65 años, adultos con enfermedades crónicas y probablemente hasta ahí. Tal vez extenderlo a las embarazadas. El resto de la población no va a ser necesario que lo utilice como refuerzo. Ese esquema que les estoy diciendo no suena tan raro, porque se parece mucho al de influenza. Neumococo. ¿Okay? Exactamente, y al de neumococo, que son las poblaciones de riesgo. Entonces, ¿qué se está trabajando ahorita mismo? Adelantándome al futuro, ya se están trabajando vacunas que son que tienen múltiples cosas.
neumococo, influenza, coronavirus en la misma inyección para estas Como la poblaciones de alto riesgo. como la Entonces, tú le pones pentavalente. un solo shot. Exactamente. Doctor, y sobre ese tema, los niños deben Ajá. tenerse en el esquema, se debe incluir en el esquema de vacunación pensando que deben seguir siendo una población en riesgo o deben ser dosis esporádicas, no sé, los momentos de más riesgo para la parte infantil. Claro, como lo hemos dicho, este es un virus que las personas no tienen inmunidad natural porque nunca han sido expuestos a él. Entonces, ¿qué ocurre si tú no has estado expuesto? Aumenta tu riesgo de hospitalización y de muerte, que es lo que ha ocurrido en algunos estados de los Estados Unidos y en Europa, donde se vacunó a todos los adultos, pero quedó el bloque de personas menores de 16 años. ¿Y qué ocurrió? Se disparan los casos y aumenta la probabilidad de hospitalizaciones. Eso no es algo que es solo de Europa. Aquí en Panamá ha ocurrido que, por ejemplo, datos del Hospital del Niño nos muestran que han tenido una gran cantidad de niños hospitalizados. Más de 1.000 niños han sido hospitalizados durante esta pandemia y hemos tenido más de 40 muertos en esta pandemia, específicamente menores de 20 años. Entonces no es una enfermedad que es tan delicada con los niños. Lo que sí es que por proporción les da más suave, ¿no? Porque se mueren menos, pero de todas maneras les da, ¿no? Y eso hay que proteger a todo el que se pueda prevenir la enfermedad grave, hay que protegerlo. Y obviamente hay grupos que van a salir de todos los lugares con distintas intenciones. Hoy en día lo que queremos es salir de la pandemia, pero salir bien, ¿ok? Con buenas medidas de protección, que salgamos bien a nivel de economía, de salud mental, de salud, de educación. Y para esto requerimos más que nada buena voluntad y que la gente eche para adelante. La clave de todo esto es todas las medidas de protección que hay. Mascarilla, mantener distancia y mucha vacunación a las personas vulnerables. Excelente, doctor. Yo creo que excelente mensaje final. No sé si mi compañera, la doctora Jessica Gómez, quiere dar unas palabras finales. Bueno, muy agradecida, doctor Rebollo, porque durante estos 2 años siempre nos ha acompañado con sus docencias, con su elocuencia y su manera tan coloquial y típica de darnos los ejemplos que necesitamos para comprender de manera fácil estos conceptos complejos. 70.000 artículos, difícilmente los comprenderíamos todos, pero hacer un buen resumen que sea accesible a la población ha sido un trabajo y le felicitamos también por eso. Y a toda la población, pues gracias por escuchar nuestro mensaje. Gracias por siempre pues contar con nosotros y aquí continuaremos también como voluntarios de manera cívica, de manera responsable, leyendo pues los conceptos y las investigaciones que se tienen y llevando el mejor consejo, porque reitero las últimas palabras del doctor, lo que deseamos todos es salir adelante juntos. Gracias por seguirnos y siempre vamos a estar a sus órdenes. Gracias, doctor Dagoberto. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, I4P Oficial o I4P Magazine. Estamos transmitiendo a través de este canal de YouTube para llegar a todos los panameños, a cada una de sus computadores y celulares, para poder brindar información, docencia, transparencia, que es lo que queremos como objetivo de este canal de YouTube. Así que dale like y comparte.